Hola hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes ahí en sus hogares. La palabra del Señor, el estudio del día de hoy, corresponde al capítulo 32 de este maravilloso libro de Éxodo que estamos estudiando. Vamos a estudiar hoy día todo este capítulo y lo vamos a hacer versículo a versículo. Pero vamos a orar al Señor para pedirle su dirección, su ayuda, para que nosotros podamos ser edificados y pueda ser de mucha bendición para usted y para mí esta palabra que el Señor nos da en esta tarde. Amado Señor, primeramente, Padre Santo, te pedimos tu ayuda. Pedimos, Señor, que nos ayudes en este estudio. Señor, tú sabes y conoces, Señor, que no somos maestros, Dios, pero queremos aprender de ti, Señor. Queremos ser edificados, queremos conocerte a través de la palabra. Queremos, Señor, que esta tu palabra nos ayude cada día a entender mejor y a entenderte mejor a ti, Dios. Gracias, Señor, por este estudio y poder compartir junto a mis hermanos. En el nombre de Jesús pedimos tu dirección, Espíritu Santo. Ayúdanos, guíanos en esta tarde, Señor, y que todo lo que podamos entregar sea solo para la honra y la gloria tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, este capítulo 32, hermano, se abre con un episodio muy lamentable que se transformaría más tarde en una tragedia a causa de la idolatría. Y aquí vamos a considerar tres aspectos importantes que se asoman en este capítulo. El primer aspecto es la construcción del becerro de oro. El segundo vemos como cuando Moisés rompe las tablas del pacto. Y el tercer aspecto es cuando realmente hay una mortandad a causa de la idolatría. Y posteriormente la intercesión de Moisés por el pueblo. Esos tres aspectos vamos a considerar en este poco tiempo que tenemos de este capítulo. Así que vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor. Como de costumbre, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, capítulo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: Apartad los zarcillos de oro que están entre las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Hasta ahí. Aquí, hermano, ahora podemos ver entonces, en este episodio, podemos ver cómo rápidamente el pueblo de Israel se olvidó de Dios. Se olvidó de ese Dios que lo había sacado de Egipto, que lo había sacado de la esclavitud y que le había mostrado grandes milagros y proezas ahí al cruzar el Mar Rojo y cuántos milagros más que ellos vieron. Pero aquí ya se habían olvidado de todo eso. Y anteriormente veíamos también que el pueblo decía: todo lo que Jehová dijere, nosotros lo vamos a hacer. Le dijeron a Moisés, comprometiéndose con Moisés que todo lo que Dios había dicho, ellos iban a obedecer. Y lo primero que ellos hicieron fue precisamente todo lo contrario. Rompieron el segundo mandamiento de la ley.
de no hacerse imágenes, no adorarlo. Es lo primero que se hicieron. Aquí, hermano, puede uno ver lo influenciado, la mente influenciada de este pueblo todavía con toda la idolatría de Egipto. Porque lo primero que ellos hicieron fue hacerse un becerro de oro, quizás recordando al toro Apis que se adoraba en Egipto, el toro que tenía, es más, tenía un templo de adoración. Este toro que representaba la fuerza física y también el poder de la fertilidad. Ellos hicieron esto, un becerro de oro inmediatamente, quizás tan influenciado todavía con la idolatría de Egipto. Podemos ver entonces cómo Israel aquí por primera vez incursiona en este sincretismo religioso que hasta el día de hoy está en nuestras congregaciones. Hablo a nivel general. El sincretismo desde ese momento aún sigue, se mantiene en nuestra iglesia, en nuestras congregaciones. Basta con a veces escuchar, el otro día escuchaba uno de estos eh, predicadores que son famosos, cómo hacía alusión a doctrinas que no están en la Biblia, que son doctrinas extrañas, para poder respaldar su enseñanza. Eso es sincretismo, mezclar cosas con la palabra de Dios. Eso se llama sincretismo, y el pueblo de Israel lo estaba haciendo, este sincretismo religioso. Ellos, al hacer esto, hermano, al hacer esto de poner, adorarse un toro, un becerro, ellos lo que estaban haciendo, estaban cambiando la presencia del Dios verdadero por una imagen de un becerro. Estaban haciendo eso. Es el becerro una representación falsa de la presencia de Dios. Porque eso es lo que ellos hicieron. Cambiaron la presencia del Dios verdadero por una imagen de una representación falsa de la presencia de Dios. Porque ellos no se estaban dándole la espalda a Dios, sino que estaban simplemente, ellos no dijeron que iban a dejar a Dios. Porque aquí vemos que claramente Aarón dice, mañana será fiesta para Jehová. Está mezclando imagen con la presencia divina de Dios. Eso es sincretismo. Entonces, lo que podemos ver en el Salmo 106, 19, mire lo que dice Salmo 106, dice, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Realmente este pueblo se había olvidado de Dios completamente. ¿Sabe, hermano? Dios, cuando ellos hicieron esto, representar a Dios a través de una imagen, esto es tan grave porque a Dios no se le puede representar con ningún objeto inanimado de esta creación. A Dios no se le puede representar con nada, porque la palabra nos dice que Dios es espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu. Entonces, a Él no se le puede representar con nada, porque a Él nadie jamás le ha visto. La Biblia, y veíamos en estudios pasados que nadie puede ver a Dios y quedar con vida para contarlo. La presencia de Dios es tan fuerte que nadie ha podido ni nadie puede ver a Dios. Entonces ellos se hicieron esta imagen de un toro, una imagen falsa, porque Dios no tiene forma, porque Dios no es como nosotros, hermano. Isaías 46:5, mire lo que dice. Dice, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis
para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza, alquilan un platero para hacer un dios de ellos, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, no lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está, y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza, dice. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, dice Dios. Isaías 46. No hay nada semejante a Dios, hermano, nada que se pueda comparar con algo terrenal, con algo de la creación, porque Dios no tiene forma para nosotros. Dios es espíritu, Él no es como nosotros. Y cuando la Biblia habla, encontramos en la Biblia, cuando la Biblia habla, por ejemplo, cuando dice del dedo de Dios, o la boca de Dios, los brazos de Dios, simplemente eso, hermano, eso se está dando un término que se llama antropomórfico. Antropomórfico. Es un término que así se le llama con el único objeto de que nosotros podamos entender y comprender mejor el amor de Dios, podamos conocer cómo es Dios. Por eso se usan estas comparaciones cuando la Biblia habla de la boca de Dios, de las manos de Dios. Pero Dios no es como nosotros. Dios no tiene estas manos, porque la Biblia dice que Dios es espíritu y nadie le ha visto jamás. Entonces Dios es mucho más de lo que podemos decir. Simplemente es para que podamos comprender cómo Dios ama, por ejemplo, cuando nos referimos al abrazo del amor de Dios. Es para que nosotros podamos entender mejor a Dios. Por eso la Biblia usa realmente estos términos. En el versículo 6 vemos que el pueblo ya se había apartado de tal manera que ya era casi por completo estos 40 días que Moisés estuvo ahí arriba en el monte junto a Dios. Ellos ya era demasiado tiempo para ellos y no siguieron esperando más. Y se le ocurrió esta brillante idea de pedirle a Aarón que se haga un becerro. En este lapso de tiempo que Dios ya había apartado, fue tanto, hermano, que la inmoralidad comenzó a manifestarse. Porque siempre, hermano, siempre que cuando alguien cae en pecado, esto viene juntamente, de inmediato empieza a manifestarse la inmoralidad en el ser humano. Y aquí lo vemos, como inmediatamente cuando ellos deciden apartarse de Dios y hacerse un becerro, caen en este pecado de inmoralidad. Porque empezaron a darse fiesta, pasaron a regocijarse, empezaron ellos a celebrar a este becerro. Y no era una fiesta cualquiera. Cuando la Biblia dice aquí, la palabra del Señor, cuando dice que y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse, esta palabra tiene un significado mucho más profundo. La palabra, hermano, regocijarse en el hebreo tiene una fuerte connotación sexual. El pueblo aquí se entregó a una orgía, a una fiesta desenfrenada. Soltaron todas las pasiones y empezaron a celebrar al lado del becerro. Le digo esto porque en el Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos, estas orgías siempre iban acompañadas de danzas. Entonces, y aquí el pueblo dice que se levantó, danzó y se levantaron a regocijarse. En el hebreo esta palabra tiene una fuerte connotación sexual. Entonces podemos entender cómo fue la fiesta de este pueblo. Cómo cayó tan bajo, cómo se olvidó de Dios, cómo cayó en ese pecado tan grande. Sigamos leyendo, versículo 7. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo, porque tu pueblo
que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Aquí vemos que Dios le está pidiendo permiso, o le está pidiendo quizás como una opinión a Moisés. Le dice: quítate, déjalo para que se encienda mi ira con ellos. Vemos entonces que ahora vemos que Dios hace saber a Moisés que el pueblo se había corrompido, y lo manda nuevamente que descienda y que vaya a ver lo que estaba ocurriendo abajo en el campamento. Hermano, este pecado de la desobediencia y la idolatría es tan grave porque vemos que aquí Dios se desentiende de ellos. Y ya no los reconoce como de su propiedad, no los reconoce como suyo, porque le dice a Moisés: el pueblo que tú sacaste, sabiendo que el pueblo de Dios, él lo había sacado de Egipto. Pero aquí se lo carga como a Moisés. Le dice: el pueblo que tú sacaste de Egipto, y se desentiende de ellos. Por eso, hermano, le digo que el pecado de la idolatría, de la desobediencia, es tan grande, porque ahora ya Dios no lo está tratando como su pueblo, sino que ahora como el pueblo de Moisés. Por eso, hermano, este pecado siempre va a tener dos consecuencias. El pecado siempre trae dos consecuencias. Primero, el pecado nos separa de Dios, y segundo, nos expone a la ira de Dios. Eso es lo que trae el pecado. Eso es lo que nosotros incurrimos inmediatamente, separándonos de Dios. Cuando pecamos, nos separamos de Dios y luego nos exponemos a su ira. Pero como Dios es tan lleno de amor y misericordia. Dios es un Dios de amor, hermano. Un Dios lleno de amor, de gracia, misericordia, que por eso no nos consume. Porque si no, muchos de nosotros estaríamos consumidos al instante. Porque nosotros, como dice la palabra, seguimos siendo ese pueblo de dura cerviz. No queremos muchas veces hacer lo que Dios nos pide. Y perfectamente Dios nos podría consumir en un momento de ira como el que tuvo aquí. Pero en su amor y en su gracia y misericordia, aún Él se resiste. Dios es bueno con nosotros, hermano. Cuán bueno, cuán misericordioso nuestro Dios. Se da cuenta, podría consumirnos, así como quiso consumir a este pueblo, pero también vemos la intercesión de Moisés por este pueblo. Y gracias a esa intercesión vamos a ver que Dios no los consume. Versículo 11. Sigamos leyendo, dice versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué descenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste? Le dice. Ahora nuevamente Moisés le está diciendo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer. Ahora, hermano, aquí vemos nuevamente esta intercesión de Moisés ante Dios por el pueblo. Aquí vemos a Moisés orando a Dios para que pueda aplacar su ira. ¿Cómo
Qué maravilloso era esta relación de Dios con Moisés, cómo Moisés llegó a conocer a Dios, que se humilló y le rogó a Dios y le dice que aplaque su ira. Y más encima le recuerda que él había sido quien lo había sacado de Egipto a este pueblo, que él había sido quien los había sacado de esta esclavitud. Y le recuerda también la promesa que él le había hecho a Abraham y a Isaac, que su descendencia iba a prevalecer y que iba a ser numerosa y que iban a heredar la tierra prometida. Todas estas cosas que Dios le había prometido, Moisés empieza a recordarle a Dios. No porque Dios se le haya olvidado, sino porque estaba ahí en el corazón de Moisés como un intercesor. Y aquí podemos ver claramente la imagen de Jesucristo como intercesor, Moisés representando a Jesucristo. Cómo Moisés es en esta oración ante Dios, cómo vemos que está dispuesto, hermano, más adelante hasta ser sacado, hasta ser quitado del libro de Dios. Ese amor tan grande de Moisés por el pueblo, esa entrega tan grande que Moisés hace, una oración tan honesta quizás, tan sincera delante de Dios. ¿Sabe? Después de esta oración que Moisés hace a Dios, Dios tuvo misericordia del pueblo y Dios desistió de ese castigo que tenía hacia el pueblo. Se da cuenta cómo esta es una hermosa lección que nos deja a nosotros cuando oramos a Dios. Oramos sinceramente, honestamente, de todo corazón. Esa oración toca también el corazón de Dios. Y esta oración de Moisés, sin duda que también tocó el corazón de Dios. Y Dios aplacó su ira y tuvo misericordia de este pueblo. Qué maravilloso es Dios, hermano, cómo Él escucha las oraciones de sus siervos. Esta es una lección para nosotros. Qué distinto sería que si todo el pueblo de Dios orara así como Moisés, cuántas cosas cambiarían en nuestra sociedad, cómo moveríamos la mano de Dios, cómo tocaríamos el corazón de Dios a través de una oración. Qué maravilloso es lo que Moisés hizo. Versículo 15, sigamos leyendo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y se lo dio de beber a los hijos de Israel. ¿Se imagina la ira de Moisés? Tomó ese becerro, lo quemó, lo hizo pedazo, lo fundió, lo hizo polvo y más encima se lo dio de beber. Cómanse su ídolo, le estaba diciendo en otras palabras. Con tanta rabia, con tanta ira, Moisés, aquí vemos cómo él reacciona quebrando las tablas de la ley. Aquí entonces, hermano, podemos ver ahora cómo este pueblo se había olvidado de Dios, cómo estaban, de modo que podríamos decir que se estaban digamos, entregados a tal, podríamos decir, apartado de Dios, que ahora vemos cómo Moisés, cuando baja del monte, encuentra a este pueblo, hermano, en una fiesta, divirtiéndose, regocijándose en el pecado y más encima adorando a un becerro de oro.
cómo se habían olvidado, la forma que ya se habían apartado de Dios. Y esto, hermano, sin duda provocó la ira de Moisés al punto de quebrar las tablas, de tirar las tablas del testimonio, y luego quemar ese becerro y hasta convertirlo en polvo y dárselo de beber a estos idólatras. ¿Cómo estaba la ira de Moisés? Pero aquí hay algo, hermano, cuando Moisés rompe las tablas del pacto, aquí hay algo porque él lo hace quizás porque el pueblo ya había roto la ley. Quizás Moisés, dándose cuenta que ya el pueblo había roto la ley, que había quebrantado los mandamientos de Dios, quiebra también las tablas. Como quizás como un lenguaje silencioso, sin palabra, como quizás pensando y diciendo, ¿para qué la ley de Dios si estos no la obedecen? ¿Para qué le voy a entregar la ley de Dios si estos ya la quebrantaron? Quizás pensando de esa manera, Moisés quiebra estas tablas de la ley, con ira, con rabia, pero quizás podemos decir con esa rabia, con esa ira santa, porque él sabía lo grave que había acontecido, sabía el pecado que se estaba cometiendo contra Dios, contra su Dios. Imagínense, por eso él hace esto. Entonces, ahora vemos entonces cómo Moisés ahora también en este impulso de rabia quebró estas tablas y ya como que no le importaba nada más, porque el pueblo ya había anteriormente, antes que Moisés rompiera las tablas, el pueblo ya había roto la ley. Qué tremendo es esto, hermano, del pecado, cómo lleva al ser humano a hacer cosas impensables, cosas que son tan graves delante de Dios, cosas que para nosotros muchas veces significan hasta la muerte. Perfectamente aquí Dios con su ira podría haberlos destruido, pero gracias, como veíamos, a la intervención de Moisés, a esa oración de intercesión, Dios le perdona a este pueblo. Pero vamos a ver más adelante que esto trae una tremenda consecuencia, hermano. Vamos también a ver eso. Sigamos leyendo el versículo 21. Dice: Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Esto es como para la risa, hermano, lo que Aarón acaba de decir. Como ahora, hermano, también vemos cómo este pueblo se había olvidado de Dios, tan olvidado de Dios que tratan de, a modo de justificarse, echarle la culpa a Moisés, olvidándose completamente de Dios. Le dicen: este varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y se olvidaron que era Dios quien los había sacado de Egipto. Se da cuenta cuán apartados ya estaban. Y casi como culpando a Moisés por la tardanza que tenía, que ahora ellos se habían vuelto y se habían hecho este becerro. Y lo triste aquí, hermano, es que Aarón, siendo sacerdote, él no se lo impidió, ni siquiera hizo algún reparo, siendo un sacerdote, siendo un líder del campamento. Aquí podemos ver que el liderazgo de Aarón no era el de los mejores. No fue un liderazgo que dijo: esto está mal, esto no se puede hacer, sino que consintió con todo el pueblo en este gran pecado. Entonces, hermano, también vemos ahora
esa excusa que Aarón hace. Una excusa que es para, como dije, para reírse. Él le dice, mira, yo recibí todo el oro que me dieron y sabe, lo eché en el fuego y como por arte de magia o como por un milagro de Dios apareció este becerro. Se da cuenta, lo eché al fuego y me salió esto, un becerro. ¡Qué casualidad! Se da cuenta que muchas veces cuando justificamos nuestro pecado, más la embarramos. Porque aquí se nota y todos nos damos cuenta que Aarón está mintiendo a Moisés. Porque en el versículo 4, él mismo lo hizo con buril. Mire lo que dice. Y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y él había hecho este buril, había hecho este becerro con esta herramienta, con un buril. El buril, hermano, es una herramienta que usan mucho los joyeros, los que trabajan en piedra, y es semejante a un formón que sirve para la madera. Hay de diferentes portes, diferentes tamaños, y lo usan los joyeros. Y Aarón había hecho este becerro con eso, con quizás un set de buril, y había formado él el becerro. Pero aquí le está diciendo, yo eché al fuego el oro y me salió este becerro. Mintiendo también. Aparte de la idolatría, estaba cayendo en otro pecado de la mentira. Qué tremendo es el pecar, hermano. Cómo el pecado empieza a arrastrar a otros pecados y empieza cada día a contaminarnos, cada día más y más. A veces, cuando a veces queremos justificar, como dije, nuestro pecado, es cuando más la embarramos. ¿Por qué? Porque a veces causamos risión ante los demás y quizás causamos lástima ante Dios, porque Él lo está viendo todo y Él sabe todo. Y a veces con excusarnos podemos hacer hasta el ridículo. Porque muchas veces por querer justificar un pecado, agregamos otro pecado mayor. Hay un dicho que se sujeta muy bien a esto. Dice que la excusa agrava la falta. Este dicho cabe muy bien aquí en lo que Aarón estaba haciendo. La excusa agrava la falta. Y efectivamente, Aarón estaba agravando aún más este pecado. Ahora veamos 25, el versículo 25, sigamos leyendo, dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Matar cada uno a su hermano. Qué grave, qué tremendo fue lo que ocurrió, hermano. Ahora, esto fue a los ojos de cualquier humano, es terrible, es algo atroz. Pero sabe, hermano, había llegado la hora de todo, cuando ya había ocurrido todo este desastre, este pecado, había llegado la hora que Moisés tenía que tomar una decisión para poner remedio a este asunto. Moisés tenía que tomar una decisión sí o sí. Y sabe, aunque parezca grave, drástico, la decisión que tomó Moisés, vamos a ver que fue una decisión correcta. Hermano, cada ser humano, llegado un momento, tiene que tomar una decisión en la vida. Cada ser humano, llegado a un punto, tiene que decidir, tomar una decisión. Todo ser humano, cualquier ser humano de esta tierra,
llegado un momento, llegado un punto, tiene que tomar una decisión. Y esa decisión es seguir a Dios o rechazarlo, servir a Dios o ignorarlo. No hay otra. Tiene que tomarse una decisión. Todo ser humano tiene que tomar una decisión. Es servir a Dios o rechazarlo. No hay otra forma. Va a llegar el momento en que va a tener que tomar esa decisión. Y Moisés lo hizo. Y Moisés dijo, quien está con Jehová, júntese conmigo. Tomó una decisión. El que esté con Jehová, el que esté por Dios, póngase a mi lado, pásese acá. Esa fue la decisión que tomó Moisés. Hermano, el estar del lado del Señor no es solo una cuestión de decirlo, sino que es también de decidir. Aquí había que decidir de qué lado estaba el pueblo, quiénes estaban a favor de Moisés y quiénes estaban a favor de esta idolatría. Entonces, el decidir, el tomar una decisión, no es cosa de hablar y decir, es también de decidir y decidir de todo corazón el servir a Dios. El estar al lado, de parte del lado del Señor, también requiere de una separación del pecado. Aquí este pueblo, el que estaba del lado del Señor, se puso al lado de Moisés, se separó del resto. Entonces, el estar del lado de Dios siempre va a requerir una separación. Y este pueblo así lo hizo, el pueblo de Leví, se puso del lado de Moisés para que luego viniera esta gran ejecutación que se realizó allí ese día en el desierto. El 28, aquí vamos a ver lo que ocurrió. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues nuevamente, o la segunda intercesión de Moisés, la segunda oración de Moisés, te ruego, dice, pues cometí un gran pecado, te ruego, porque dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Hermano, nuevamente vemos ahora la decisión de Moisés aquí en estos versículos, y se ejecutó en ese día cerca de 3,000 hombres, como 3,000 hombres, dice la Biblia. Fue una medida drástica, fue algo terrible. Esto hoy día si lo viéramos, esto es una carnicería humana. 3,000 hombres muertos ahí en el desierto a filo de espada. ¿Se da cuenta que la gravedad del pecado? Y como el pecado es tan grave, también tiene que tener medidas drásticas, medidas graves. Ahora esta medida que parece tan extrema, era necesaria, hermano. Era necesario. ¿Por qué? Porque el pecado es como un cáncer. Y este cáncer debe ser extirpado. Porque si no, la persona muere. El cáncer significa muerte. Entonces, era necesario extirpar todo el cáncer y salvar así a toda una nación. Porque si Moisés no hacía esto, hermano, este pueblo iba ya cuesta abajo. Este pueblo ya había empezado
a adorar a otros dioses, ya había caído en la idolatría, iba a seguir haciendo y cometiendo lo mismo, iba a seguir siendo una piedra de tropiezo para Moisés. Entonces era un cáncer que debía ser extirpado. Es como el médico con el enfermo. Cuando detectan un cáncer, tiene que sacarlo de raíz, porque si no, este cáncer termina matando al ser humano. Así es el pecado. Y así lo cortó Moisés. Quizás aparentemente tremendamente drástico, pero era necesario. En todo caso, todo esto, hermano, todo esto que ya había ocurrido, esta matanza, todo lo que ya había hecho, las muertes, en todo caso, Dios ya esto lo había advertido. Dios se lo había dicho al pueblo de Israel que si cometían idolatría, ellos iban a morir. Ellos iban a perecer por la muerte. Éxodo 22 lo vimos también en lecciones pasadas. Éxodo 22, 20. Mire lo que dice. Dice, el que ofreciere sacrificio a dioses, le está diciendo Dios, el que ofreciere sacrificios a dioses, excepto solamente a Jehová, dice, será muerto. Todo aquel que ofreciere sacrificio que no fuere a Jehová, iba a ser muerto. Y aquí se estaba cumpliendo la palabra que Dios había dicho. Aquí se estaba cumpliendo esto, hermano, lo que Dios había dicho. La advertencia que Dios había hecho a este pueblo. Pero también esta misma advertencia, hermano, ahora es para nosotros. Esto mismo, esta advertencia que Dios le hacía al pueblo de Israel de caer en pecado, ahora vamos a ver que también es para nosotros. El apóstol Pablo nos hace recuerdo de esto y veamos lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios 10, 7. Vamos a leer. Mire lo que nos dice, recordándonos ahora, Nuevo Testamento. Dice, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Para nosotros, los que hemos alcanzado ya los últimos tiempos. Aquí habla de 23,000. Está hablando en un contexto que lo encontramos en el libro de Números, cuando también a causa de esto mismo Dios hizo una mortandad en el desierto, y ahí donde Moisés después le mandó a hacer una serpiente de bronce para que vean la serpiente de bronce, porque Dios mandó una mortandad a causa de la serpiente. Aparecieron serpientes de todas partes en la arena y mordieron a la gente, y la gente esa vez murió, también producto de la idolatría, hermano. Y aquí ahora Dios nos está recordando, aquí por medio del apóstol Pablo, nos está recordando también a nosotros de esto, lo grave que es caer en el pecado de la idolatría. Qué tremendo es, hermano, caer en este pecado y de esta manera, como decía, acarrear la ira de Dios. Ojalá tengamos presente este consejo, como dice el apóstol Pablo, para amonestarnos a nosotros hoy en estos últimos tiempos. En el versículo 31 ya estamos viendo que Moisés nuevamente, ¿cierto?, intercede a Dios, ora y ora por el pueblo. Y aquí vemos que ahora en el versículo 32 está dispuesto en su gran amor hasta ser, dice, a ser raído, sacado del libro de Dios. Hasta ese extremo había llegado Moisés con tal que el Dios perdonara a este pueblo. Y ya finalizando,
versículo 33 dice: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho al becerro que formó Aarón. Aquí ya, hermano, ahora vemos que de pasado todo este episodio, todo este mal, toda esta idolatría que se había entregado al pueblo de Israel, los que habían quedado ahora, que mayoritariamente era de la tribu de Leví, ahora ellos continuaron su viaje rumbo a la tierra prometida. Y dice que ahora en este viaje, ahora iba a ir el ángel de Jehová custodiándolo, ¿ya? Ellos iban a ir ahora guardados por el ángel de Jehová. Y también veíamos y entendíamos cuando en el Antiguo Testamento, todas las veces que en el Antiguo Testamento aparece el ángel de Jehová, se está refiriendo a la presencia visible de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que representa el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, la presencia visible de nuestro Señor Jesucristo. El Cristo preencarnado, que siglos más tarde iba a venir y se iba a encarnar y se iba a mostrar a nosotros. Y ya no iba a ser el ángel de Jehová, sino que ahora no iba a ser esta presencia visible, sino que ahora la íbamos a ver y íbamos a poder conocer como nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo esto, hermano, que estamos viendo, toda esta enseñanza que nos deja el libro de Éxodo, es para nosotros, es para que la apliquemos hoy en día, para que no volvamos a repetir estos mismos patrones de conducta que tenía el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces podemos cometer estos mismos pecados? ¿Sabe? Porque todo el caminar del pueblo de Israel está reflejando el caminar del cristiano en esta tierra. Todos sus defectos, todas sus faltas, sus errores, sus pecados. Es lo que nosotros como cristianos estamos también propensos a pasar, a sufrir, a ser tentados por estas cosas. Que Dios nos ayude y que podamos sacar lecciones y ejemplos de vida para nosotros de este pueblo maravilloso, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Hasta aquí vamos a dejar este estudio, hermano, y nuevamente invitados para el próximo martes con el nuevo capítulo 33 que lo estará viendo nuestro hermano Carlito. Así que muchas bendiciones de parte del Señor. Vamos a entregar esto ahora y lo vamos a hacer simplemente dándole gracias al Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas. Gracias, Señor, porque de una u otra manera tú nos estás dando, Señor, lecciones, nos estás mostrando el camino, nos estás enseñando cómo eres tú, mi amado Dios. Señor, cada día aprendemos más de ti. Cada día, Señor, sabemos más de tu carácter, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este estudio. Bendice a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.